Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Hoy tenemos la bendición de continuar nuestro estudio sistemático y hemos llegado al capítulo número 12 de la carta a los Hebreos. En el capítulo anterior hablábamos acerca del concepto de la fe. Quizás pudiéramos hablar de cómo se desarrolla la fe, pero fe es confiar y la confianza se desarrolla a medida que te relacionas. Tú confías en alguien porque aprendes a conocerle. Y una de las maneras de confiar en Dios y en su palabra es pasando tiempo con Él, conociendo su palabra, comunicándote con Él a través de la oración, dejándote transformar por el Espíritu Santo y permitirle al Espíritu Santo que te ayude a obrar conforme a lo que Él ha revelado, sin objetar, como los héroes de la fe, que ponían su confianza en el Señor y no en las cosas materiales, sino que veían las cosas celestiales como la meta superior de su vida. Por eso se hablaba de los héroes de la fe. Y el capítulo número 12 es la continuación de ese capítulo 11, porque habla de los héroes de la fe, pero ahora vamos a lo práctico nosotros. ¿Qué debemos hacer nosotros? Porque ellos ya hoy descansan confiando en la promesa de la resurrección. Habiendo aceptado por fe la salvación, viviendo de acuerdo a la voluntad del Señor, descansando, esperando la promesa, serán levantados de las tumbas. Ahora nosotros los que vivimos tenemos que poner en práctica con el ejemplo que ellos nos dejaron y por supuesto teniendo como centro de nuestra vida el Señor Jesucristo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Antes de abrir nuestras Biblias, quiero compartirles un comentario del libro titulado Acerquémonos confiadamente al trono. Es un libro que he venido recomendando desde que comenzamos la carta a los Hebreos. Y este libro está en formato digital, así que ustedes lo pueden pedir con toda libertad, lo pueden solicitar al número que aparece en pantalla en este momento, más 57 314 358 1359, de manera gratuita, en formato digital. Tú me lo solicitas, yo voy respondiendo poco a poco los mensajes que me van llegando. Pero de que llegan los libros digitales a tu teléfono o donde lo quieras revisar o incluso si lo quieres imprimir. Tienes la libertad de hacerlo porque esto es un libro que ya no se consigue en ninguna librería, porque es un libro que ya tiene muchos años. De hecho, este libro es del año 2002 y revisar, yo lo compré cuando era estudiante. Revisando el libro bien, me encontré una factura cuando era estudiante en la universidad. Mira la fecha, ¿eh? ¿Aparece la fecha ahí? Año 2003. 2003. Me acordé de mis tiempos de estudiante. Entonces les quería mostrar un comentario sobre este libro que dice lo siguiente, página 118. Después de haber presentado a los héroes de la fe en el capítulo 11, el autor de Hebreos llega a una conclusión. Los privilegios de que gozamos deberían conducirnos a un estilo de vida que esté en armonía con nuestra elevada vocación. El hecho de que Cristo ofreció el sacrificio supremo por nosotros, de que continúa sirviéndonos como sumo sacerdote en el santuario celestial, de que somos ciudadanos de su reino y de que nos espera un futuro brillante deberían motivarnos a vivir una vida santa siguiendo el ejemplo de Jesús. Y aquí se citan los primeros dos versículos del capítulo 12. En la epístola a los Hebreos, Pablo describe al pueblo de Dios como un grupo de peregrinos que viaja a su eterno hogar. Aunque viven sobre esta tierra y se ocupan de asuntos terrenales, son principalmente ciudadanos del cielo y están en movimiento hacia la ciudad celestial. Los peregrinos son personas que han abandonado su hogar y a veces hasta su país. Se han separado por lo menos temporalmente de sus actividades normales y de sus familias y amigos. Han comenzado una jornada a un lugar sagrado o han abandonado un lugar de persecución y peligro con el fin de encontrar un hogar nuevo y un lugar de paz y reposo. Los peregrinos tienen una meta clara y están dispuestos a sacrificar tiempo y dinero y a soportar dificultades para alcanzarla.
Y nosotros, mis queridos hermanos, somos peregrinos en esta tierra porque vamos a un lugar mejor, la patria celestial. Con frecuencia los peregrinajes se realizan para ganar el favor de la deidad, como vemos en algunos casos. Personas que peregrinan de un lugar a otro, porque piensan que así ganan el favor de las deidades. Aunque hay un solo Dios, pero bueno. Hay personas que todavía están adorando imágenes de muchas personas. Y entonces, para cumplir una penitencia y recibir la purificación de los pecados, porque así le enseñaron, para mostrar gratitud o adorar. Por eso, desafortunadamente, la mayoría de los peregrinajes involucra una comprensión que no es bíblica acerca de cómo se alcanza la salvación. En Hebreos capítulo 11 hasta el 13 vemos el motivo del peregrino. Abraham es el prototipo de un peregrino, dejó su patria y después de largos viajes alcanzó la tierra prometida. Pero aún estando en tierra prometida siguió siendo un extranjero y vivió en tiendas. Palestina no era su meta final, anhelaba la patria celestial, la ciudad celestial. Moisés también fue un peregrino que se concentró en una meta noble, abandonando Egipto y una carrera espléndida. Mientras Hebreos 12:1 usa la imagen de un cristiano que corre una carrera para mostrar que todavía no estamos en nuestro hogar, los versículos del 18 hasta el 24 comparan y contrastan la jornada cristiana con el éxodo de Egipto y la llegada al monte Sinaí. En el versículo 22 se muestra a los seguidores de Cristo que llegaron simbólicamente al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén celestial. Ellos llegan al monte Sinaí, pero la descripción es como el monte de Sión, como si hubiesen llegado a Jerusalén, pero proyectando una Jerusalén superior, la del cielo. Este versículo parece contener tanto una orientación presente como una futura, especialmente a la luz del versículo 28. Y el motivo del peregrino aparece otra vez en el capítulo 13, versos 13 y 14. Los cristianos siguen a Jesús fuera del campamento y esperan la ciudad por venir. Pero este motivo no se limita a los 3 últimos capítulos de Hebreo, lo encontramos a lo largo de toda la epístola en los capítulos que ya hemos estudiado en videos anteriores. El motivo del peregrinaje y el estilo de vida del creyente que por fe confía en el Señor. Confía en las promesas, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, después de haber hecho esta descripción, mis queridos hermanos, el capítulo número 12 comienza diciendo de la siguiente manera: por tanto, también nosotros, al igual que los héroes mencionados en el capítulo anterior, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, porque somos observados por todos los que están a nuestro alrededor, despojémonos de todo peso. ¿A qué peso se está refiriendo? Mira, desde la alegoría de una carrera, porque aquí habla de la carrera, mira, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Desde la comparación con la carrera, los atletas tienen que estar lo más liviano posible para poder extenderse con facilidad en medio de la carrera. Si tienen algún tipo de peso, van a ir más lento que los demás. Cuando se habla de despojarnos del peso, es todo aquello que impida que continuemos ejerciendo la carrera y la profesión de la fe. ¿Qué nos impide desarrollar nuestra fe? ¿Qué hace que la fe mengüe? ¿Qué hace que la confianza en el Señor no se fortalezca cada día? ¿Qué está haciendo en tu vida algunas cosas o algunas actividades, circunstancias, incluso personas que están frenando el desarrollo de tu fe y obediencia a las exigencias del Señor? Todo aquello que nos impida confiar en Dios y todo aquello que no permita que seamos obedientes a su mandamiento, hermano, despójate de eso. Despójate de eso. Y despójate con fe, con confianza. Es decir, Señor, yo confío en ti. Porque si no confío en Dios como creyente, entonces ¿dónde está el fundamento de mi vida? Teniendo alrededor nuestro las personas que nos están viendo, que están viendo nuestra actitud, nuestra manera de actuar ante las circunstancias. Teniendo las personas que están
observando cómo reaccionamos ante los problemas de la vida. El consejo es: despojémonos de todo peso y despojémonos del pecado que nos asedia. ¿Y qué es el pecado? Transgresión de la ley de Dios, de los mandamientos. Echemos a un lado el pecado y aprendamos a confiar en el Señor. Y entonces allí corramos con paciencia. Paciencia es perseverancia, hupomoné en griego, hupomoné, aguante, resistencia, perseverancia. Corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Y la carrera puede ser larga, pero el Señor es el que nos sostiene en la carrera, el que nos motiva, el que nos provee lo necesario. Yo les comentaba en algunas ocasiones que a mí me gustan todos los deportes. Ahorita en las últimas Olimpiadas me vi las maratónicas, que son casi 50 kilómetros. Eso es lo que dura un maratón. ¿Ok? En realidad son 42, pero vamos a redondearlo en 50. Mira, para correr 50 kilómetros hay que practicar. Hay que dedicarle tiempo. Y cuando llega el momento de la meta, algunos van delante, otros van detrás, otros van en medio. Pero por el camino se van hidratando. Y la gente los va motivando. Y no importa si no llegan de primero. Que sí, claro, porque reciben medalla. Pero ellos se esfuerzan por llegar. Llegué. Y en el próximo maratón puedo mejorar. Y nosotros podemos mejorar cada día. Pero tenemos que ejercitarnos espiritualmente. Y el atleta pone su mirada en la meta. Llegar a la meta. Pero el creyente pone su mirada ¿en dónde? Según el versículo 2. Poniendo los ojos en Jesús, que es el autor y es el consumador de la fe. Esta traducción consumador, consumar es como ponerle fin. Es el iniciador y es el finalizador de la fe. Pero la fe tiene fin. Llega la fe a un punto culminante. ¿Se termina la fe? ¿O es que el escritor está queriendo decir algo más con respecto al desarrollo de la fe? Si el Señor es el autor, Él es el que nos imparte la fe. Él es el que fortalece la fe. Y es el que nos permite desarrollar la fe hasta su punto máximo. Confianza plena en el Señor. Él es el que permite que nuestra fe se desarrolle. Entonces, hay dos traducciones de otras versiones que me llamaron mucho la atención y se las voy a colocar para que ustedes las lean conmigo. Esta es de la versión Dios habla hoy, que es una versión católica. Bueno, católico es una manera de decirlo. Es una versión que utilizan mucho los católicos. Pero es una versión normal. Solo que quizás con un lenguaje más entendible. Dice: fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. ¿Quién es el que fortalece nuestra fe y nos hace cada vez mejores? Jesús. ¿En quién tenemos que poner nuestra mirada? En Jesús, que es nuestro sumo sacerdote. Otra versión que se llama la Nueva Versión Internacional, que me han preguntado mucho, me preguntan ¿qué versión me recomienda? Yo te recomiendo la Nueva Versión Internacional, que es una versión comercial, las puedes conseguir también en cualquier librería cristiana. Y dice la versión internacional: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz porque sabía a qué había venido, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono. Como lo dice la Reina Valera 60, que es la versión más popular, que la que usamos constantemente, lo llama consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, sabiendo lo que venía, sabiendo a qué había venido, sabiendo a dónde iba a llegar y cuál sería la otra fase de su ministerio. Sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono. Considerad a aquel que sufrió, a Cristo, tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. ¿Qué significa esto? Que él a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Vino a salvar, pero lo despreciaron. Vino a dar vida, pero la rechazamos. Eso es contradictorio. ¿Por qué es contradictorio? Porque, oye, Él quiere hacernos bien, hace todo por nuestro bien y nosotros somos indiferentes a su obra.
Entonces considerad aquel que sufrió tal contradicción, en el sentido de que se merecía estar en la gloria desde el principio, porque se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No utilizó su poder para evitar el dolor, sufrió el dolor siendo que tenía el poder. Por amor a nosotros, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Versículo número 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor. ¿Qué pasa con nosotros los seres humanos? Que no nos gusta ser corregidos, que queremos hacer las cosas a nuestra manera, que hablamos de una libertad que en realidad se convierte en libertinaje, pero en realidad no somos libres, somos dependientes. Somos dependientes totalmente. Económicamente somos dependientes de un empleador. Emocionalmente somos dependientes de una persona. E incluso espiritualmente a veces somos dependientes de los dirigentes eclesiásticos. Y cuando nos apartamos del Señor, que es nuestro creador, somos dependientes de las circunstancias. Y por ende nos dejamos llevar por Satanás. Aunque decimos que no. No, es que yo hago las cosas a mi manera. Sí, haces las cosas a tu manera porque estás dejando las normativas divinas a un lado y le estás siguiendo el juego a Satanás, aunque digas que no. Por eso es que el Señor nos llama hijos, porque Él quiere corregir y enmendar nuestros errores. Él quiere disciplinarnos. La disciplina no tiene nada que ver con el castigo. A veces el castigo es la parte extrema ya de la disciplina. Cuando es necesario aplicar cierto tipo o permitir que haya cierto tipo de dolor para que las personas reaccionen. Entonces no es que Dios castiga, aunque aquí más adelante dice que Dios azota, pero Dios no castiga, sino que Él retrae su protección y permite que el dolor llegue a nuestra vida. No menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, y la reprensión es necesaria. ¿Qué padre que ama a su hijo no lo corrige, no lo reprende, no lo exhorta, no lo disciplina? La palabra disciplina viene también del desarrollo del discipulado, que es dirigido por un maestro. El maestro que tiene más experiencia ayuda a su discípulo. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota. Y nótese que aquí utiliza la expresión azotar como flagelar, como golpear. Pero no es que Dios golpea, está con un látigo dándonos en la espalda. Dios retrae su protección y Él permite que entendamos que sin su protección vamos a sufrir. Al que recibe por hijo, permite muchas veces que pase por momentos difíciles para que entienda que solo no va a lograr las cosas. El tema de la disciplina a veces es poco entendido. Yo recuerdo cuando recién llegué aquí a Colombia, tuve la oportunidad de visitar varios colegios en el departamento de Bolívar, que eso es Cartagena, la costa colombiana. Visité varios colegios dictando talleres de escuela para padres. Y utilizaba un material que lamentablemente no está digitalizado, por eso no se los ofrezco, que se llama Oye, tengo algo que decirte, del doctor Fernando Zavala. Dice, cómo establecer puentes de diálogo con los hijos. Pero el contenido habla de la educación que un padre le brinda a un hijo para que enfrente la vida. Y se habla de los 4 estilos de paternidad. Está el autoritario. Es el padre que expresa, aquí se hace lo que yo diga. Padre autoritario, que tiene excesivo control pero poco apoyo hacia sus hijos. Está el padre permisivo. El padre permisivo es el que le brinda todo el apoyo a su hijo pero no le pone control, que haga lo que quiera. Está el padre negligente. El padre negligente no le brinda ni apoyo ni control. No lo ayuda. Y como el permisivo, deja que haga lo que quiera porque al papá o a la mamá de ese tipo negligente no les importa lo que sus hijos hagan. Y ese tipo de paternidad hace tener un concepto errado también de Dios. Porque quien tuvo un padre autoritario piensa que Dios es autoritario.
Dios tiene todo el derecho de exigir, como un padre tiene el derecho de exigir respeto a sus hijos. Pero los padres deben tener la misma actitud que tiene Dios, dándonos libertad para decidir. Pero un verdadero padre corrige a su hijo porque quiere lo mejor para él. Así que Dios no es ni autoritario, ni es permisivo, ni es negligente con nosotros. El modelo ideal de paternidad se llama el padre o el modelo persuasivo, donde el padre o la madre brindan apoyo a su hijo, lo ayudan, pero también lo corrigen cuando hace cosas equivocadas. Hace poquito, hoy, en el momento en que se está grabando este video, es 2 de marzo del año 2025. Yo no conozco exactamente el lugar. Yo sé que fue aquí en Latinoamérica, no sé si fue en Argentina. Yo en realidad ese tipo de noticias a mí no me gusta. De unos muchachos que arrastraron a una niña por la carretera, como 15 cuadras, en un vehículo que no era de ellos, y mataron a la pobre niña, una niña de 7 años. Entonces siempre sale a la palestra, ¿qué tipo de padres tienen esos muchachos? Y a mí me sorprendió mucho que el papá de uno de ellos fue y llevó a su hijo a la cárcel y dijo que pague lo que ha hecho. Yo no sé qué tipo de educación le dieron a sus hijos. No sé, no voy a juzgar al papá. Creo que tomó la actitud correcta de entregar a su hijo para que pagara lo que había hecho, porque eso es lo correcto, eso es lo justo. Yo no creo que ese hombre deje de amar a su hijo, pero estoy convencido que tomó la actitud correcta. Y no sé qué tipo de educación le dio a esos muchachos. Pero es posible que el problema no haya estado en el tipo de educación que recibió, sino en el tipo de educación que no recibió. Y seguramente el tipo de educación que no recibió fue el temor y el respeto a Dios y al prójimo. ¿Te das cuenta por qué es necesario las normas divinas? Vuelvo y repito, yo desconozco la situación, de verdad yo no he querido profundizar en esa noticia. No he querido porque a mí, como padre, me causa dolor e indignación. Pero a lo que quiero hacer énfasis es la actitud del padre de decir que pague por lo que ha hecho. Eso es disciplina, no es un padre alcahueta, no es un padre negligente, no es un padre permisivo. Es un padre que demostró que aunque ama a su hijo, sabe muy bien que necesita a su hijo corrección. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Dios sabe que necesitamos corrección. ¿Qué pasa con nuestras iglesias hoy en día que están proyectando un Dios permisivo? Que hagan lo que quieran. No. Por eso es que hay una norma de vida que es la Biblia, y en la Biblia los mandamientos. Dios no es un padre negligente. A ver, no importa lo que ustedes hagan, hagan lo que quieran. En el sentido de que no me importa lo que hagan. Si ustedes hacen o deshacen, eso no es problema mío. No, ese no es el Dios que presenta la Biblia. Es un Dios que disciplina, que corrige y si es necesario, permite el azote. Porque Dios a quien ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, mis hermanos, Dios os tratará como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? ¿Cómo puede salir un buen hijo de un padre negligente o un padre permisivo o incluso hasta un padre autoritario? No, de ahí no va a salir un buen hijo. Hay excepciones, pero en su mayoría van a repetir la misma historia. Por eso es que es necesario que nosotros pongamos la vista en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Si eres un padre negligente, si eres un padre permisivo, si eres un padre autoritario, estás proyectando mal a Dios. Y segundo, tú no estás valorando a tus hijos. No lo estás amando de verdad. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales, dice Pablo aquí en esta carta, que nos disciplinaban. Y los venerábamos, los veíamos con respeto. Ahora que yo soy padre, entiendo a mi mamá, pero cuando yo era muchacho yo no entendía. Yo no entendía. Porque no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus. ¿Por qué? Es una pregunta. ¿Por qué no obedecemos mejor,
mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Si respetamos a nuestros padres humanos que cometen errores, ¿por qué no amar al Padre de los padres? El verdadero Padre, al Padre Celestial, al Dios Todopoderoso. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, porque cuando hicimos adultos, cada quien agarró por su lado. Cuando uno es adulto, ya el padre lo que le da es consejo a uno. Pero lo que se hizo hasta que el muchacho se fue de casa. Nos disciplinaban por pocos días, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso. Si bien los padres terrenales cometen errores por sus limitantes o porque también fueron educados erróneamente, aquí la comparación es que Dios sí nos va a corregir de manera adecuada y nos va a ayudar a ser mejores para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo, porque uno no entiende la disciplina al momento, sino tristeza, y por eso que muchos hijos se enojan y lloran y patalean, y yo no estoy de acuerdo con eso. Bueno, pero usted vive en esta casa y en la casa se respeta la norma. Y nosotros vivimos en el universo de Dios y debemos respetar la norma divina, pero somos unos sinvergüenzas que queremos hacer las cosas de nuestra manera. Entonces, al principio ninguna disciplina es causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ejercitados. Viene de ejercicio, viene de práctica, viene de corrección. Los atletas, para poder mejorar cada día, necesitan que los corrijan y que les muestren mejores técnicas para desarrollar mejor su habilidad. Entonces nosotros necesitamos pasar por el ejercicio de la fe, por lo cual levantar las manos caídas. Levantar las manos caídas es las personas que están desanimadas. Porque hay personas que se desaniman. Yo no puedo. Sí puedes. Sí puedes. No, que es imposible. Hoy es difícil, pero sí puedes. No, que los mandamientos, eso es imposible. Nadie los puede guardar. Ok, yo te entiendo. Te entiendo perfectamente. Pero si Dios las puso allí, es porque se puede. Se puede. Con su ayuda. Él nos dijo, yo te ayudo en la debilidad. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces sí se puede, mis hermanos. Dios no nos va a pedir algo que nosotros no podamos lograr. Es como las exigencias educativas. Yo recuerdo que alguien me decía, si otro pudo, yo también puedo. Y si otro no pudo, pues yo lo intentaré hasta lograrlo. Todo lo que se quiera se puede, pero hay personas que se desaniman, se deprimen. Entonces, si nos vamos a llenar todos de depresión y angustia, hermano, aquí nos vamos a morir todos, pero es que necesitamos demostrar que vale la pena obedecer a Dios. Así que con nuestro testimonio levantemos las manos caídas. Todos tenemos un testimonio, todos somos un testimonio público. Tú y yo le podemos demostrar a las personas que vale la pena, número uno, confiar en la palabra de Dios. Pero si yo como lector de la Biblia no confío en la palabra de Dios, ¿qué le puedo enseñar a otra persona? Yo como creyente estoy convencido que los mandamientos están vigentes, y si yo no creo eso, entonces ¿qué le voy a enseñar a la gente? No, hermano, es que mira, Dios tuvo que abolir esos mandamientos porque Él se dio cuenta que eso era imposible. Estamos poniendo a Dios como un Dios que se equivoca. No, imagínate que tuvo que mandar a su hijo a corregir el error que él mismo había cometido. Y seguramente alguno me dirá, no, pastor, hermano, nadie dice eso. Mira, no lo dicen así, pero lo dan a entender. Lo van a entender. Cuando dice que Cristo vino a morir para abolir los mandamientos, lo que está queriendo decir que tuvo que mandar a Cristo a corregir un error. Cuando Dios pide algo, hermano, es porque se puede y porque Él está con nosotros. Yo le estoy enseñando a mi hijo de vez en cuando a manejar. Le enseño la teoría y le enseño la práctica. Y en la práctica estoy con él. Y por más que tiene la teoría, en la práctica se le hace difícil algunas cosas. Y yo tengo que estar allí para recordárselo. Si yo pude, hijo, tú puedes. Si otros pudieron, tú también puedes. Tienes la misma capacidad que cualquier persona. No tienes nada que te limite. Yo estoy aquí para ayudarte. Y eso hace Dios con nosotros, ayudándonos constantemente. Y nuestro testimonio ayuda a levantar las manos caídas de otros y las rodillas paralizadas.
Estas rodillas paralizadas son de las personas que caen al suelo y sienten que ya no pueden. Los atletas, cuando no pueden más, ¿sabe lo que hace el público? Los anima. Por eso es que a mí me gustan mucho los deportes. Porque en los deportes, principalmente las Olimpiadas, allí es un asunto de motivación. La gente motiva a los atletas. Sí puede, y lo aplauden y lo animan. No importa que llegue de último, pero llegó. Eso es levantar las manos caídas. Eso es ayudar a las rodillas paralizadas que sienten que no pueden más. Y con todo esfuerzo logran llegar a la meta. Versículo 13, y haced sendas derechas, o sea, ayuda a que el camino de los demás sea transitable. Que los golpes que te diste en la vida pongas señalizaciones en el camino para que otro no caiga en el mismo lugar que tú caíste. Ayúdalo. Muéstrales que por aquí no es por acá. Muéstrales que así no es de esa manera. Haced las sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, porque hay personas que están débiles. Y a nosotros nos gustaría que otro también nos orientara, sino que al contrario, en lugar de desviarse del camino, que la persona coja sea sanada. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y la santidad, hermano, el tema de la santificación no es algo que se logra de la noche a la mañana. Como nadie va a una olimpiada en menos de 2 meses. Tiene que pasar por un proceso de entrenamiento de 4 años. Y cuidado y si no más. Entonces, la santificación no se logra de un día para otro. Es un proceso continuo, progresivo, poco a poco, constante. Y sin esa santidad nadie verá al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor ha provisto santidad para que podamos estar delante de su presencia, pero algunas personas quieren hacer las cosas a su manera. La santidad es una muestra de dependencia divina. Señor, lo que yo logré, lo logré porque tú estuviste a mi lado. Versículo número 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Mirad bien, evalúense. Esto de que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, esto es un menosprecio por parte de uno mismo. Porque la gracia, uno se pone a pensar, ¿no? ¿Qué es la gracia? Uno habla de la gracia, no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero ¿qué es la gracia? A veces se puede hablar de la gracia como la oportunidad que Dios nos da, pero es mucho más que eso. La gracia es la obra de Dios en nuestro favor. O sea, Dios obra en nosotros. Dios es nuestro entrenador. No es simplemente te voy a dar una oportunidad, es en esta oportunidad que te estoy dando, yo estoy contigo para ayudarte. Esa es la gracia de Dios. No es simplemente decir, vuélvelo a hacer para ver cómo lo haces. No, inténtalo de nuevo que yo estoy contigo. Esa es la gracia. Entonces, algunos dejan la gracia de alcanzar la gracia por querer hacer las cosas a su manera. No, cuando yo deje de pecar, ese día me entrego al Señor. No lo vas a hacer nunca. Pues estás despreciando la gracia. Estás despreciando la ayuda. Estás despreciando el entrenamiento. Que brotando alguna raíz de amargura os desborde y por ella muchos sean contaminados. Cuando tú desprecias la gracia y haces las cosas según tu propia percepción, lo que vas a hacer es cometer errores, uno tras otro. Y esos errores que tú cometas van a afectar también a otras personas. No sea que haya algún fornicario o profano que ve las cosas de su manera, como Esaú. ¿Se acuerdan de Esaú, el hermano de Jacob? Jacob aparece como los héroes de la fe y Jacob cometió errores. ¿Cuántos errores no cometió Jacob? Empezando con engañando a su hermano, después engañando a su papá. Pero Jacob fue un hombre que aprendió a confiar en Dios en los momentos más difíciles de su vida. ¿Pero qué hizo Esaú? Esaú quiso impregnar dolor en su hogar teniendo varias mujeres. Vendió su primogenitura, la despreció por un plato de lentejas. No le importaba la parte espiritual, le importaba, era simple el placer momentáneo, lo circunstancial. Entonces, Esaú, por una sola comida, por un placer, por una cosa que mira, tú comes hoy y mañana vuelves a tener hambre. Y esto es un llamado de advertencia a nosotros. A veces vendemos nuestros principios de fe por una miserable moneda, por un billete, por un salario,
por una comodidad momentánea. Porque el día en que quieran prescindir de nuestro servicio, nos botan y nos quedamos nosotros mirando al cielo. Cuando nuestro sustentador es el Señor, o debería ser el Señor. Y Esaú dijo, me estoy muriendo de hambre. ¿No podía él preparar su propia comida? ¿No podía pedirle a su mamá que le diera comida? Le pidió a su hermano, que ya tenía la comida lista, que su hermano también actuó mal, porque Jacob pudo decir, mira, te regalo este plato de comida. Pero cuando le hizo la propuesta, véndeme tu primogenitura por este plato de lentejas, el hombre no dudó. Dijo, bueno, ¿para qué me sirve la primogenitura a mí? Si me voy a morir. Los dos actuaron mal, pero Esaú no valoró el privilegio de ser primogénito. No lo valoró. Y a veces uno no valora las bondades que Dios ha tenido hacia nosotros. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Y aquí hay una cosa interesante, porque Esaú dice el relato que procuró recuperar lo que había perdido. Pero hermano, eso no era así. O sea, eso no era como perder una camisa, un pantalón, unos zapatos o un libro. O sea, había perdido el privilegio de ser el líder espiritual de su pueblo, porque su carácter, sus defectos de carácter impidieron eso. ¿Perdió Esaú la salvación? No, él podía arrepentirse de haber hecho esas cosas, aceptar su suerte, aceptar que ya no era el primogénito y seguir confiando en el Señor. Pero, a ver, no sabemos exactamente qué pasó con Esaú. Pero al parecer, él lo que le había molestado era perder las posesiones materiales como privilegio de la primogenitura, cosa que después recuperó. Pero la verdadera primogenitura, la parte espiritual, no la recuperó jamás. Porque quien siguió la línea espiritual del pueblo descendiente de Abraham fue Jacob, hasta llegar al rey David, por supuesto, hasta el Mesías Jesucristo. Y a veces uno tiene que aceptar que las malas decisiones tienen consecuencias. Alguien me preguntaba si Saúl, el rey de Israel, el que quería matar a David, si Saúl se arrepintió, ¿por qué Dios no lo perdonó? Es que en realidad Saúl nunca se arrepintió, porque cuando fue a consultar a la pitonisa, demostró que no estaba arrepentido. ¿Y quién es el que conoce mejor el corazón del ser humano? Pues el Señor. Entonces, mis queridos hermanos, nosotros tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y entender que muchas veces despreciamos las bondades de Dios, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Voy a repetir de nuevo este versículo porque estamos hablando de Esaú, que despreció la primogenitura y por más que lloró no la recuperó, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. ¿De qué monte está hablando? Tú dices, bueno, aquí está hablando del monte Sinaí. ¿Okay? Está el monte Sinaí, ahí llegó el pueblo de Israel. Que ardía con fuego. Cuando Dios habló y pronunció sus mandamientos, había fuego. A la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaron que no se les hablase más. Fíjate la poca preparación que tenía el pueblo de Israel para encontrarse con Dios, que cuando escuchan la voz de Dios se tapan los oídos. Pasamos de Esaú y nos vamos directamente al monte Sinaí, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocase el monte, sería apedreada o pasada con dardo, porque estaba la presencia del Señor allí. Estamos hablando de la santidad y del respeto que se debía tener. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión. Entonces aquí hay un llamado de exhortación a quienes recibieron esta carta. Ustedes no llegaron al monte Sinaí. Ustedes como descendientes de Abraham no llegaron al Sinaí simplemente. Ustedes llegaron al monte de Sión, a la presencia de Dios. Ustedes están en la presencia del Señor, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial. No era literalmente la Jerusalén de la tierra de Canaán. Donde está la presencia de Dios, esa es la Canaán celestial. Porque es la presencia del Señor lo que le da importancia al lugar. Porque es la bendición del Señor lo que le da importancia a las cosas. Eso incluye también el tiempo. Alguien me decía, mira, ¿por qué usted habla tanto del sábado? Pues porque la Biblia habla de eso. ¿Por qué le da tanta importancia? No, yo no soy el que le da la importancia al sábado.
¿Quién fue el que lo santificó? ¿Quién fue el que lo bendijo? ¿Fui yo? ¿Fue Abraham? ¿Fue Adán? ¿Fue Noé? ¿Fue Moisés? ¿Quién bendijo el séptimo día? Fue Dios. Otra persona me escribía, para mí todos los días son iguales. Ah, bueno, para nosotros los seres humanos son iguales, pero para Dios no. Porque el que se tomó la molestia de santificar el tiempo fue Él. Él fue el que le dio la importancia. Entonces, el monte Sinaí era una montaña como cualquier otra. ¿Qué fue lo que le dio la importancia al monte Sinaí? La presencia de Dios. El santuario terrenal era un montón de tablas de madera pintadas con oro y con pieles y con telas y con un mueble de madera y con lámparas. ¿Qué era lo que le daba la valía al santuario celestial? La presencia del Señor. La Shekinah. De la presencia del Señor a la cual nosotros debemos acercarnos con libertad. No son los objetos, no son las cosas, no son las circunstancias, es la presencia del Señor. Y dice el versículo número 22 en la parte final: a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Los primogénitos que están inscritos en los cielos, es decir, los redimidos, cuyos nombres están escritos en el libro celestial. No están directamente allí. A los que congregados de los primogénitos que están inscritos. No dice que ellos están allí, sino que están inscritos. A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Mientras estuvieron en vida, se perfeccionaron con la ayuda del Señor a pesar de sus errores. A Jesús, el mediador del nuevo pacto. ¿Por qué se le llama nuevo pacto si el pacto a la final es uno solo? El pacto es un compromiso de relación. Porque el pueblo de Israel y toda la humanidad traspasó el primer pacto. Se concentraba más en las cosas materiales, se concentraba más en los sacrificios, se concentraba más en la forma, ponían sus ojos en los seres humanos. Transgredieron abiertamente los mandamientos de Dios y aún así se consideraban los seres especiales de la divinidad. Y el Señor renueva el pacto para que ahora no nos fijemos en las cosas materiales, sino que pongamos nuestra vista en lo celestial. Y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Si bien Abel murió en justicia, por encima de Abel y por encima de cualquier criatura está Jesucristo. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde el cielo. Y mi querido hermano, yo te he dicho en repetidas ocasiones que tú no tienes que creerme a mí todo lo que yo diga. No tienes que creerme a mí. O sea, no estás obligado a aceptar las enseñanzas que se presentan en este canal. Pero yo evidentemente no tengo el interés de engañar a nadie. Más bien, si intentara engañar a alguien, acarreo maldición para mi propia vida. A quien tú tienes que obedecer y prestarle atención es el que te amonesta desde el cielo. Dios no se equivoca. Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios nos revela su voluntad. La pregunta es cuán dispuestos estamos nosotros en obedecer al Señor, todas sus exigencias. Así que temamos y no desechemos a quien nos amonesta desde el cielo, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo aún una vez: y conmoveré no solamente las tierras, sino también el cielo. Y esto es un indicativo que la voz que hablaba en el monte Sinaí es la misma voz de Cristo Jesús. Es el mismo Dios. Aquí se realza la divinidad de Cristo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para que queden las inmovibles. Si las cosas terrenales eran sombra de las celestiales, más importantes son las celestiales. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, un reino eterno, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Nosotros no hacemos las cosas para que la gente nos vea, damos testimonio, pero por sobre todas las cosas hacemos todo para agradar a Dios, porque Dios es fuego consumidor. Este capítulo termina con esta expresión de Dios es fuego consumidor, porque en toda la escritura, cuando se habla del fuego, se habla de la presencia de Dios. Cuando la zarza que Moisés consiguió que estaba ardiendo en fuego,
y él escucha que Dios le dice, mira, el lugar de donde está santo es porque Dios se está relacionando con el fuego. Cuando los 3 jóvenes hebreos fueron lanzados en el horno de fuego para ser consumidos, el Señor los protegió desde el fuego. Cuando el Señor acompañaba al pueblo de Israel por el desierto, lo acompañaba con nube de fuego, columna de fuego, columna de nube de día, columna de fuego de noche. Sus ojos son como llamas de fuego. Muchas veces nosotros cuando hablamos de fuego pensamos es en el supuesto infierno que ya lo hemos hablado en repetidas ocasiones, la Gehenna. Satanás quiere relacionarse con el fuego, pero él no es fuego. El Señor es fuego consumidor, es fuego abrasador, es fuego purificador. Pero cuando tú te has dejado purificar por el Señor, lo que sale de tu vida no es lo que pasa en tu vida no es tu desaparición, es tu purificación. El Señor quita la escoria. Cuando el oro pasa por el crisol del fuego, el fuego del crisol, la escoria sale y el oro queda, y el Señor nos está purificando todos los días. Y podremos caminar por las piedras de fuego y podemos estar confiadamente delante de la presencia del Señor por los méritos de Cristo. Y cuando el Señor venga, seremos llevados a la patria celestial y seremos transformados y podremos vivir con el Señor por toda la eternidad. Porque Él es fuego y nosotros estaremos en su presencia. También seremos llamas y antorchas de fuego, como dice el Apocalipsis. Las 7 lámparas de fuego representan las iglesias. Y el Señor tiene a sus líderes en sus manos. Los sostiene como estrellas para que brillen, para que sean un testimonio a los demás, para que vivan la fe y corran la carrera, poniendo la mirada en Jesucristo, que es el autor y consumador, perfeccionador de nuestra fe. Cuando hacemos de este mensaje parte de nuestra vida y le permitimos al Señor que cada día nos corrija y nos discipline, esa fe, mis queridos hermanos, se va a seguir fortaleciendo y podremos vivir con esperanza hasta el día en que Cristo venga a buscarnos. Por eso mi más grande deseo para ti en este día es que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos en el último capítulo, el capítulo número 13 de la Carta a los Hebreos, aquí en Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras.